Queridos hermanos, buenos días. Quiero compartir con ustedes una experiencia de vida personal. A mi edad de 35 años conocí al Señor, me acerqué eh, a nuestra congregación de Jesús Te Llama en Antofagasta y yo llegaba con una vestimenta que era la mayoría era ropa de lino, esa era mi forma de vestir y usaba las camisas abiertas como hasta el tercer botón. Y cada domingo, de los primeros días que empecé a llegar a la congregación, salió a recibirme mi pastor Pablo. Él se acercaba muy amable a saludarme, a darme la bienvenida. Alexis, qué bueno que llegaste, espero que hayas tenido una buena semana. Y mientras me conversaba, él me abrochaba uno de los botones de la camisa. Cuando terminaba de saludar me decía, y terminaba de abrochar la camisa, me decía un poquito más de santidad. Yo me quedaba ahí, me llamaba mucho la atención, porque era particular para mí que alguien se ocupara de eso. Después llegaba el siguiente domingo y cuando iba a salir hacia la congregación al principio, me acordaba, me abrochaba el botón. Llegaba en el segundo y cuando iba al culto, él se acercaba de nuevo y me decía, hola Alexi, también con su característico saludo cariñoso, ¿no es cierto? Afectuoso. Me daba la bienvenida y mientras me conversaba, me abrochaba el otro botón y me decía un poquito más de santidad. Bueno, el hecho está que después ese mensaje quedó siempre pegado en mi corazón y en mi mente. Y cuando quería salir a la calle ya me sentía incómodo con los botones abiertos de la camisa, así es que esto trajo corrección a un extravío que había en mí respecto a la forma decorosa de vestirme y también de los tiempos que ya estaba viviendo con mi mujer, mi esposa y eso. Así es que un botoncito un poquito más de santidad y llega un día que él me dice, Alexis, prepárate porque el próximo domingo vas a hacer un devocional aquí en la congregación. Una semana, usted sabe cuando le ha tocado por primera vez subir al púlpito y entregar un devocional, guiar en la adoración a la congregación. Muy nervioso, pasa toda la semana, me visto y cuando voy a salir me acuerdo de esto un poquito más de santidad. Me pongo mi chaqueta, mi camisa y me voy al culto. Llego feliz porque también iba con un poquito más de santidad. Y cuando entro al templo, mi sorpresa, me recibe mi pastor y me dice, pero Alexis, yo me reviso los botones automáticamente y me dice, ¿y la corbata? Y en ese minuto él le dice, hermano Daniel, el esposo de nuestra hermana Ruth, le dice, la corbata para el devocionalista del día. Mi hermano Daniel hace un gesto muy disciplinado, se cuadra como un militar y dice, sí, mi pastor, se saca la corbata sin dudar, sin titubear, quedó con la camisa toda desordenada en su cuello y no se ocupó de eso más que de cumplir la invitación del varón de Dios. Me coloca la corbata, me aprieta el cuello, nunca me voy a olvidar, nunca me había sentido tan estrangulado porque yo no tenía el hábito ni el uso de usar corbata. Y cuando termina de colocarme la corbata, el pastor me ordena un poquito, alza sus manos al cielo en un gesto rápido y dice, lo logré. Dice, vaya su devocional. Eh, Esto habla, ¿no es cierto?, de que hay pequeñas detalles que el Señor tiene con nosotros y que nosotros como varones de Dios, así como el siervo ese día, nos pueden corregir de nuestro extravío y hacer una transformación poderosa en nuestras vidas. Pero hay que anhelar tener ese espíritu. Eso es ser espiritual. Es ser espiritual. Pensar con la mente de lo que agrada a Dios. Y esto es respecto a la reflexión que quiero compartir contigo esta mañana. Porque cuando uno lee en la palabra del Señor, en Gálatas, en el capítulo 6, uno ve la invitación que hace Pablo a la iglesia de Gálatas. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ojo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, nadie está libre de pronto de llegar al extravío. Pero aquí le quiero invitar a reflexionar a la iglesia, al convertido, al que ya tiene intimidad con Cristo. Consideremos esta invitación del apóstol Pablo como para nuestra vida.
vosotros que sois espirituales, si sorprendemos a alguien en alguna falta, echámosle con espíritu de mansedumbre. Y es tan importante considerar esto, porque cuando uno mira en las vivencias que tuvo Jesús, uno de sus discípulos, Pedro, ¿cierto?, nunca ha dejado sorprenderme la trayectoria y la vida de él. Estando en la cena, de la última cena con el Señor, compartiendo esa Pascua, ¿no es cierto?, dice que Jesús le dijo a todos sus discípulos en el capítulo 26, me procedo a leer del versículo 31 al 35, dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, ese mismo, un ambiente de fiesta, de intimidad, ¿cierto?, de consagración, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, cuando estamos a veces en grupos, claro, decimos: sí, no es posible, y nos sumamos a la buena fe de que vamos a cumplir la expectativa del maestro. Pero ¿sabe qué pasó? Usted conoce la historia, usted que conoce la palabra del Señor, en Mateo 26 nosotros vemos que en el versículo 75 dice que Jesús, después de que había sido arrestado por el Sanedrín, ¿no es cierto?, estaba en la casa de Anás, que era el suegro del sumo sacerdote, que era Caifás. Dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente, porque esto había hecho él. Había apostatado de Jesús, le había negado 3 veces. Y sin duda, cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente. Y yo le tengo que decir que tú puedes haber pasado muchos años con el maestro, o puede ser que le hayas negado al inicio o al principio, pero sin duda todo aquel que niega la invitación de Jesús, o que niega a Jesús por sobre cualquier otra circunstancia, va a llorar amargamente. Esto mismo le pasó al joven rico, cuando vino a él y le dijo: maestro bueno, y él le dijo: hay un solo bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solo el Padre es el bueno, le dice. Pero él le dice, después de que lo revisa, y dice que cuando él declaró lo que cumplía, dice que Jesús lo amó. Jesús lo amó porque él cumplía todo lo que tenía la verticalidad. Pero cuando Jesús le dijo: una sola cosa te falta, es que vendas todos tus bienes y se los dé a los pobres y sígueme, él no fue capaz de dar ese paso, esa decisión, y lloró amargamente. Se fue con lloro. Fue el único de los que vino a Jesús que se fue sin la respuesta que esperaba. Entonces, cada vez que nosotros apostatamos de Jesús, tenemos que saber que vamos a llorar amargamente, y no va a ser en vano esto. Esto lo debemos reconocer, que Jesús tenía un proyecto también con Pedro, y se lo tuvo con Pedro, él que es nuestro maestro. ¿Cómo nosotros no vamos a tomar el mismo ejemplo? Hay cosas tan simples que hay que hacer para restaurar, para que vuelva aquel que ha apostatado de Jesús. Mire, dice que después, cuando Jesús muere, dice que el primer día después del día del reposo, el primer día de la semana, en el contexto hebreo que era el domingo, ¿no es cierto?, dice que las mujeres van con incienso y perfumes a cubrir el cuerpo del Señor, y se encuentran con 2 seres celestiales, con ángeles del cielo, ¿no es cierto?, seres luminosos, y le dicen que el maestro ya no está ahí, que por qué buscan al vivo en medio de los muertos. Y les dice que él le ha dicho que vayan a Galilea, que recuerde lo que les dijo en Galilea, que se vayan a Galilea sus discípulos y Pedro. Esto da evidencia de que Jesús tenía claro, ya en el cielo no consideraban como discípulo a Pedro. Los seres celestiales
ya no lo consideraban como tal, porque había apostatado de Jesús, había apostatado. Pero sin embargo, el Señor ya tenía planes igual con Pedro. Y le dice a mis discípulos que suba mis discípulos y Pedro, porque le iba a restaurar. Y por eso cuando resucita y Pedro, que yo me imagino que estaba atormentado porque estaba llorando amargamente, y cuando recibe la noticia de las mujeres, dice que él se gozó por lo que había escuchado y lo que había ocurrido y corrió a la sepultura. Yo no sé si él corrió realmente para ver la gloria de Dios de la resurrección, su maestro, o de alegría, de agradecimiento, porque Jesús ya a las mujeres, a través de los seres celestiales, tenía un plan para él de restauración. Mi hermano, sin duda, cuando aquel que ha apostatado de Jesús, aquel que se ha extraviado del camino, recibe esta declaración, sin duda va a correr para recibir esa restauración. Y esto nosotros tenemos que practicarlo. Pablo lo comenta aquí en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No por nada el apóstol nos está invitando a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos todos considerar que estamos expuestos a perderla, a apostatar y caer de ser discípulos de Jesús. Por eso está la invitación del apóstol Pablo a que nos ocupemos en cuidarla. No es en vano que nosotros lo hagamos, hermano. Al contrario, debemos estar alerta y por eso no debemos mirar si es que alguien se extravía, no hacer juicio. Si el mismo Señor Jesucristo no ha hecho juicio aún y ha esperado más de 2000 años para que tú y yo alcancemos el llamamiento santo, un llamamiento apartado para salvación, Él es el único que va a venir, en su segunda venida vendrá y nos juzgará a vivos y a muertos. Y a Él le corresponde esa potestad, a nadie más de nosotros. A nosotros nos corresponde alumbrar el camino de aquel que se ha extraviado. Y esto nos decía también el apóstol Santiago en el capítulo 5, en el versículo 19, versículo 19 y 20. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermano, esa es la invitación esta mañana, la reflexión. Hagamos volver al que ha extraviado su camino y al pecador del error. Esa es la invitación que yo te quiero hacer esta mañana. No hagamos juicio. Vamos a buscar a aquel. Y esta es la invitación, la reflexión. ¿Quién conoces tú que se ha extraviado? ¿Y por qué no has ido a buscarle? ¿Qué te inmoviliza? Que no haya juicio en nosotros, hermano. Que hoy día te haga sentido y tomes la práctica del varón de Dios. Abrocha un botón más, con ternura, un poquito más de santidad. Esto traerá gracia y restaurará a aquel que está caído. Porque en Apocalipsis 3, en el versículo 5, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos a hacer obra de evangelismo. Vamos a buscar al que está extraviado. Dios te bendiga. Un poquito más de santidad.